la cristianofobia en general, el odio a los cristianos por ser cristianos, es un movimiento que es minúsculo o pequeño, no voy a decir minúsculo, voy a decir pequeño, ¿no? Para ser justos, pero que obviamente las redes sociales han energizado. De esto ya he hablado en otras ocasiones. Pero la cristianofobia no es un juego. En lugares como México, le costó la vida a miles de personas. Y puso a México en el mapa del ridículo mundial por ser una nación que no era capaz de alcanzar la modernidad y de lograr un sano equilibrio en la separación iglesia-estado, que significa que el Estado no obedece los mandatos de la iglesia en lo que respecta al ámbito específicamente religioso o dogmático, y que el Estado no interfiere en nada en el libre ejercicio de la religión. ¿Qué cosa sucedió en México? En México se escribió una constitución para arrebatarle a la iglesia el derecho a que sus miembros pudieran vivir libremente su religión. Y esto se manifestaba primero en extremos como prohibir que los sacerdotes se vistan de sacerdotes, pero finalmente la modificación de este artículo de la Constitución mejoró las cosas, pero no lo llevaron al nivel de la más simple de las modernidades, que es el derecho de la Iglesia y de los católicos de contar con formas comunitarias de expresión de su fe. Por ejemplo, medios de comunicación que están prohibidos hasta ahora, hasta recientemente por la Constitución mexicana, y por otro lado, el tema de los colegios, de las escuelas. Las escuelas, para poder ser católicas, tenían que inventar una tremenda fórmula legal, que era tener un nombre secular. Todo el mundo sabía que eran escuelas católicas, pero el costo de poder realizarlas sin el nombre de católicas, de conseguir su aprobación, etc., era enorme, gravoso, y hacían prácticamente imposible que un grupo sencillo de personas pudiera iniciar colegios católicos, como por ejemplo las iniciativas de Fe y Alegría o cualquier otra iniciativa de colegios católicos para nivel popular, al alcance de todos, no colegios católicos pocos, exclusivos y en consecuencia inalcanzables para la gran mayoría. Entonces, finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, el mismo que aprobó una constitución anticristiana más de medio siglo atrás, hoy en día es el que ha pasado una ley para finalmente poner a México en el mundo de la modernidad, en el hecho de que los católicos tengan los mismos derechos que otras personas tienen, que son de cualquier otro grupo o que simplemente no pertenecen a ningún grupo. Poder hacer colegios, poder contar con medios de comunicación. El PRI. No sirvió ninguno de los periodos que el partido, el PAN, tuvo cuando el PAN de alguna manera tradicionalmente se había identificado como el partido católico. Yo personalmente no creo en eso, no creo que hay partidos católicos propiamente. Creo que hay partidos que representan mejor la doctrina social de la Iglesia y otros partidos que representan peor la doctrina social de la Iglesia. Y creo que allí donde hay una pluralidad de partidos, a diferencia del angustiante sistema norteamericano bipartidista, donde el votante es prácticamente el votante de valores, el votante católico es puesto contra la pared, en un sistema multipartidista, un católico puede tener diferencias de opinión siempre y cuando actúe con conciencia. Eso ya lo he dicho, no voy a volver a entrar a ese tema. Pero es sorprendente que el partido que se llamaba católico y que reclamaba tener un mayor número de católicos hubiera sido incapaz de pasar una ley tan sensata y de tanto sentido común. Se ha necesitado la experiencia y simplemente la mentalidad expeditiva política de un partido como el PRI, que legalizó lo que hoy en día está deslegalizando, o que mejor dicho, deslegalizó la Iglesia, que hoy en día está legalizando, para demostrarnos que, primero, México se tiene que poner a la altura de la modernidad,
porque las naciones más seculares, más institucionalmente anticristianas, como Francia, por ejemplo, como Alemania, reconocen esos derechos a la iglesia, de tener medios de comunicación, de tener escuelas, como cualquier otro lo puede hacer. En consecuencia, acá hay dos lecciones importantes que sacar. En primer lugar, es absolutamente absurdo y ridículo, y no tenemos que dejarnos intimidar por las voces de los que dicen se acabó el Estado laico en México, o murió la separación de iglesia y Estado. Eso es totalmente falso, es narrativa o de algunos dinosaurios masones que quedan por ahí, que alguno debe quedar reptando, arrastrándose en la existencia, o por todos estos anticristianos o cristianófobos ignorantes que repiten lo que otros dicen y que no tienen idea ni de la tradición, ni de la realidad en el mundo, ni de la modernidad, que se reclaman modernos, que se reclaman progresistas, que se reclaman en el avance de la modernidad, y son más ignorantes que una mata de habas, ¿no? Entonces, esa es la primera lección. Y la segunda, hermanos, es la importancia de la valentía católica. Miren, un católico con miedo no sirve para nada. No sirve para nada. Ahí están los hermanos del PAN, muchos de los cuales se proclamaron católicos, absolutamente avergonzados de sacar este tema de la Constitución y de aprobarla. Y de poner a México en la modernidad. No le estaban haciendo ningún favor, pero era el temor de ser acusados de hacerle favores a la iglesia. Miren, hermanos, si hacer lo correcto va a significar que yo sea acusado e insultado, hay que hacerlo, porque de esa cobardía vamos a dar cuenta. Todos aquellos políticos que se señalaron cristianos y que se dijeron católicos y que después se avergonzaron y se escondieron como comadrejas en sus agujeros políticos por no tener los pantalones de pasar una ley que era absolutamente sensata por miedo de que les dijeran ¿por qué eres católico? ¿Estás favoreciendo a la iglesia? Entonces, ¿por qué vamos a votar por ellos? Entonces ustedes dirán, Alejandro, pero si ya es difícil encontrar un político católico, ahora estás poniendo un rasero más alto todavía, que además de católico tiene que ser valiente. Sí, hermanito, ¿saben por qué? Porque el católico que no es valiente no es católico. O sea, tiene sensibilidad católica, tiene simpatía católica, pero no es católico. No, o sea, digamos, la catolicidad viene con la disponibilidad al martirio que adquirimos en el bautismo. Adquirimos en el bautismo y después explicitamos a través de la confirmación. Pero la confirmación, por eso se llama confirmación, hermanitos. Confirma lo que ya hemos recibido en el bautismo. De ahí viene el nombre. Entonces, en términos específicos, me alegro con México por este cambio. Esperemos que llegue a buen puerto, porque está todavía en debate. Y decirle a los católicos que no se dejen intimidar por la voz de la gusanera que grita que esto es una violación de la separación de iglesia y Estado. Porque miren ustedes los detalles. Todo el mundo y su primo puede armar un colegio o una estación de radio. La iglesia no. 4 curitas que se juntan, que quieren hacer. Un curita que dice, quiero hacer una estación de radio en Parángara, Cutirimícuaro, para que me escuchen 300 fieles. No puede. Él no puede. ¿Es justicia? No es justicia. Es una vergüenza para México. Una vergüenza que un partido se prometió resolver y nunca resolvió. Y ahora otro partido lo está haciendo. Entonces, los católicos no tenemos que hacernos ilusiones, pero tampoco tenemos que tener miedo y plantarnos firmes para reclamar los derechos que como ciudadanos nos corresponden y que no son ningún privilegio. Que tengas un buen día.